En un lejano 1965, dos selecciones de una de las confederaciones más olvidadas para entonces disputaron a muerte el único boleto para asistir a la Copa del Mundo del año siguiente, desprendiéndose de todo el límite y dejándose llevar por la rivalidad, pero un giro de trama absurdo y surrealista detuvo la que iba a ser una de las batallas más violentas deportivas de la historia. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy interesante, una historia que, como dice bien en el título, se puede resumir en dos palabras: batalla campal. Surgió en una eliminatoria rumbo a un mundial entre dos selecciones de una confederación que estaban buscando ese boleto final para poder acudir a la Copa del Mundo. En algún punto todo se descontrola y pues solo recurren a la violencia, pero tienen muchas cosas y muchas capas que será de las que estaremos hablando en este video, así que vamos con la historia. Bueno, como dijimos, esto nace rumbo a un mundial, en las eliminatorias rumbo a un mundial. Este mundial es el de Inglaterra 66 y las dos selecciones protagonistas de este enfrentamiento, en principio futbolístico, pues eran México y Costa Rica, que no solamente estaban ellos dos porque era un triangular final junto a Jamaica. Todos sabemos que en su momento y sobre todo para esas épocas, pues del desarrollo de estas pequeñas confederaciones que apenas estaban naciendo, como la CONCACAF, como la CONMEBOL también, pues tenían diferentes métodos de disputar esos poquitos cupos que les dejaban en el mundial. En este caso, pues la CONCACAF se le otorgaba uno y estaba entre estas tres selecciones finalistas. Bueno, el punto es que, digámosle, el mini torneo empezó el 25 de abril de 1965 con un empate a 0 entre los ticos y los aztecas en San José, o sea, en Costa Rica. Este duelo empezó con una notable corrección, algo muy interesante que pasó y les voy a contar qué fue. El presidente de la Federación Visitante, Guillermo Cañedo, o sea mexicano, aseguró a la prensa haberse sorprendido por algo. El público local, o sea costarricense, cantó el himno de México en la ceremonia previa, pero con el correr de los minutos y los nervios propios de esta eliminatoria prácticamente mano a mano, porque tanto México como Costa Rica sabían que tenían una superioridad muy grande ante Jamaica, por lo que los partidos entre ellos dos eran los definitivos, pues las cosas se tornaron un poquito calientes, acudiendo a puñetazos, patadas y otro tipo de faltas. Por eso mismo, porque el ambiente se puso muy caliente, porque realmente la competitividad estaba muy arriba y porque ambas selecciones, con el miedo de quedarse por fuera de la Copa, a pesar de tener la oportunidad ahí al frente, pues recurrían a estas cosas. 1000 episodios de violencia obligaron al árbitro canadiense de ese partido, Raymond Morgan, a expulsar en el segundo tiempo al visitante Isidoro Díaz y al local Juan José Gámez por agredirse mutuamente. Todo mal, todos estaban peleando contra todos, pero fue un partido caliente y ya. Simplemente hubo 2 expulsados. Sin embargo, esto obviamente generó que el próximo partido entre estas dos selecciones, que iba a ser la vuelta en México, fuera el doble violento, o peor. Eso fue el 16 de mayo, cuando el Tri y la Sele volvieron a encontrarse en el estadio de la Ciudad Universitaria Mexicana en Ciudad de México. Las dos selecciones habían ganado sus partidos ante Jamaica, algunos por enormes goleadas. Entonces, como lo habíamos dicho antes, era este partido el que definía la única plaza de CONCACAF para el Mundial del 66. La premisa de ese partido era muy clara, la conclusión también. El que ganara viajaba a Inglaterra. A los 16 minutos de ese partido, el azteca Ernesto Cineros abrió el marcador con un cabezazo que anticipó la salida en falso del portero rival Emilio Zagot. Este gol reavivó las brasas del partido de ida, que no se habían extinguido del todo, porque como dijimos, el partido anterior solo había sido la antítesis de algo catastrófico que se aproximaba. Un minuto después de la conquista que clasificaba a los mexicanos, es decir, ese gol, un choque entre Ernesto Cisneros y el costarricense Alvarado McDonald desató una batalla campal que abarcó a los 22 protagonistas. Y ahí los tienes, pegándose todos, puñetazos, patadas, y en esas 18 minutos. Aquí les tiro un dato bien interesante, y es que el árbitro era Morgan, como dijimos, canadiense, pero estaba acompañado de árbitros de línea, y estos eran un mexicano, Fernando Buergo, y el tico Alfonso Benavides. El punto es que el canadiense decidió echar del terreno al local Antonio Munguía y el visitante Carlos Quirós, dos de los más belicosos, de los más azarosos pues.
Sin embargo, el veedor de la FIFA, el inglés Jimmy Maguire, pasó por sobre la autoridad del referee para exonerar a estos dos jugadores de culpa y cargo y ordenó a ambos que regresaran al césped a jugar. Así es, este tipo que venía de la FIFA y que era inglés estaba viendo este partido seguramente porque era alguna especie de representante del mundial, y cuando vio que estos dos iban a ser expulsados dijo como que no, realmente no le interesaba ver un partido incompleto, que el show debía seguir y que volvieran a la cancha. Pasándose el criterio y la opinión del árbitro, ustedes saben por dónde. El Maguire dijo una frasecita bien interesante: era de sentido común continuar el encuentro, el espectáculo debía seguir porque el público había pagado para ver un partido de fútbol. Creo haber hecho lo correcto sin meterme con los reglamentos, así al menos lo pienso. Convoqué a los dos capitanes y les supliqué que actuaran limpia y noblemente. Era lo mejor que se podía hacer sin perjudicar a nadie. Hubo tantos golpes que no sabía quiénes eran los verdaderos culpables de esa batalla. La mayoría intervino en la lucha y la mayoría meritaba expulsión. De continuar el partido con 10 hombres, la caballerosidad de los jugadores hubiera desaparecido y esto se habría convertido en agresiones innecesarias. Bueno, y esta se supone que es la justificación de Maguire, y aquí hay algo bien interesante porque realmente él creía que lo que hizo estuvo bien y de alguna manera lo supo argumentar, porque pues se metió con el discurso de que si expulsaban a dos el partido se iba a poner peor que si no expulsaban a nadie. El tipo, aunque bastante descarado, tenía un punto, porque el hecho de expulsar a dos de los 22 era simplemente al azar, porque si los 22 estaban peleando todos tenían que ser eliminados, expulsados digo. La violenta interrupción terminó, los dos equipos siguieron con los 11 protagonistas como dijo Maguire, el marcador no se modificó y México se apropió una vez más del único cupo de la región para la Copa del Mundo en un partido con 2 expulsiones que no existieron realmente. Una historia loca en la que se le impone al árbitro qué hacer cuando se supone que es el mayor rango de autoridad en un encuentro de fútbol. Realmente es una de las batallas campales más locas por el hecho de que no solamente pasa la violencia que se da muchas veces, aunque evidentemente para que los 22 jugadores estén dando matracazos pues es bastante insólito de por sí, pero que luego esté un tipo y anule porque quiere las expulsiones de 2, pues eso realmente hace que la historia sea rara, muy rara. En el canal antes habíamos hablado de otras batallas campales, pero pues obviamente nunca como esta. Tenían también otras cosas muy particulares que pasaban. Pero bueno, esta es la batalla campal de CDMX. La autoridad de los referees en su momento antes no era tanta, o quién sabe si ahora aún siguen siéndolo, o siguen siendo manipulables, tan manipulables como lo fue este canadiense.